Hermano, que el Señor le bendiga. Damos gracias al Señor por esta hermosa y preciosa tarde que nos concede el privilegio y la oportunidad, hermano, de poder reunirnos en esta preciosa tarde para exaltar con una sola voz ese nombre que es sobre todo nombre. Sea bienvenido a cada uno de ustedes en este lugar. Doy gracias al Señor primeramente, hermano, por este precioso privilegio que el Señor me ha dado por medio del hijo de mi hermano Crucito para poder ministrar la palabra del Señor a cada uno de vosotros. Es un privilegio grande, es un privilegio muy delicado y especial. Quiero que vaya conmigo a su Biblia, a la primera epístola que escribe el apóstol Pablo al verdadero hijo de la fe, Timoteo. Primera carta de Timoteo, en su capítulo 3, versículo 14, nosotros estaremos mirando el misterio de la piedad que fue revelado por medio del Señor y Salvador Jesucristo a cada uno de nosotros. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Cuando lo tenga me responde con un amén, mis amados hermanos, gozoso, porque este día vamos a escuchar palabra de Dios. No sabemos si este día en la madrugada puede venir el Señor y esta bendita palabra se va a sembrar en nuestros corazones. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, lo leeremos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios, y a su vez nos dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, fue visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido a él en gloria. Padre y soberano Dios que estás en la gloria, oh Señor, venimos delante de tu presencia. Dios mío, yo te ruego que deposites en mi corazón y mi lengua, Señor, las palabras más sencillas, las palabras más humildes, oh Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Reprende, Señor, todo mal que puede que me quiera lanzar el enemigo en esta tarde. Reprende, Señor amado, todo lo que quiere estorbar en tu palabra en esta hora. Te pido, Señor, que bendiga a tu pueblo, Dios mío de la gloria, con tu bendita presencia en esta tarde. Que sea usted ministrándonos, Señor, por medio de su palabra. Que sea usted dirigiéndonos, Padre de la gloria, enseñándonos, Señor, su palabra y exhortándonos día tras día para hacer su santísima voluntad para su propia gloria. Oh Padre, en tus manos encomiendo esta palabra bendita. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Pueden tomarse así. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, cuando él vino a los Corintios, a los Filipenses, a Timoteo, el verdadero hijo en la fe, él, mis amados hermanos, también juntamente con Bernabé, iniciaron el viaje a predicar el Evangelio de la paz y se convirtieron muchas personas, muchos judíos, y la iglesia crecía día con día, porque dice la Escritura que el Espíritu Santo de Dios añadía a los que habían de ser salvos, los que habían sido ordenados para vida eterna. Esos eran los que creían. Démosle gracias a Dios, hermanos amados, que hemos sido salvos y que la palabra de Dios llegó a esta pequeña nación y que hemos conocido el misterio de la piedad y que nos hemos dado cuenta del ministerio de la reconciliación por el medio de la muerte y crucifixión del Señor Jesucristo. Porque hay partes en el mundo entero donde aún no ha llegado la palabra, pero va a llegar por fe, hermanos, para salvación a todo aquel que cree. Pablo le dice en el capítulo 1, versículo 3, como te rogué, le dice, el Pablo le rogó a Timoteo que te quedases en Éfeso, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, y que no hagan caso
genealogías interminables que acarrean más bien pocas que edificación de Dios, que es por fe para salvación. Muchos hermanos se habían distraído mirando las genealogías desde Abraham para ver si era verdad que el tiempo se había. Y esta situación estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Por eso, Pablo se preocupa muchísimo, porque escrito está a los romanos la carta, que ningún ser humano será justificado por las obras de la ley, sino por la fe en el Señor Jesucristo. Y Pablo declara que estas personas se condenarán por seguir guardando la ley, porque el fin de la ley es Cristo. Pablo le exhorta y le dice a Timoteo: manda a muchos a la iglesia, exhórtalos que no enseñen diferentes doctrinas, sino que enseñen a Cristo crucificado y a este resucitado de entre los muertos. Pablo le dice a los corintios: yo cuando vine a vosotros, no vine, le dice, con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del poder de Dios, que es para salvación a todo aquel que cree, dice la Escritura, al judío primeramente y también al griego. Este misterio, mis amados hermanos, que había sido estado escondido desde los siglos de Dios, que los gentiles somos coherederos del reino de los cielos y copartícipes de los santos en luz. Esa herencia inmarcesible, eterna, incontaminada, dice la Escritura, que se nos ha sido dada, inmarcesible, que no envejece. Porque toda la creación, dice la Escritura, que fue sujetada a la vanidad, y no por su propia voluntad, sino por aquel que la sujetó en esperanza. Porque la misma tierra gime a una, dice la Escritura, y está con dolor de parto, pero la misma tierra, la misma creación se preocupa, dice Pablo a los romanos, por guardar y preservar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la misma creación sabe que el día de Cristo venga, se va a la iglesia, se va al Espíritu Santo, y ese día, dice la Escritura, el día que las estrellas caerán debajo de esta tierra, dice la Escritura, que el sol se destruirá y uno se matará por él por la culpabilidad de que por él yo me quedé. Hermano, este día va a ser tremendo. Preparémonos nosotros para ese día grande. Mira qué precioso el Dios del Espíritu Santo que dice: bienaventurado los que tienen parte en la primera resurrección, porque estos, la segunda muerte, no tienen potestad sobre ellos. No tienen autoridad. Mira qué precioso es el Señor Jesús, que hasta nuestra carne el Señor ha guardado. El Señor Jesucristo, el enviado por el Padre, el alfa y la omega, el principio y el fin. Vino aquí a la tierra el verbo de Dios que se hizo carne. Vino a abolir el pecado, y el cuerpo está muerto por causa del pecado, pero el espíritu vive por causa de la justicia. Así que gocémonos, porque el que tiene al Hijo de Dios, dice la Juan apóstol, tiene la vida eterna. El que tiene el Hijo de Dios tiene salvación. El que tiene el Hijo de Dios tiene los mandamientos en su corazón. El que tiene el Hijo de Dios perdona a su hermano. El que tiene el Hijo de Dios que ama la palabra del Señor. El que tiene el Espíritu Santo de Dios no puede llamar a la pena a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el glorioso Espíritu Santo. Muchos cristianos se han salido de la obra, los han acusado delante del Señor, y ya no pueden mencionar el nombre de Dios por causa de lo que pasó en sus vidas. Así que démosle gracias a Dios porque nosotros seguimos en pie. Y si estamos con vida, hermanos amados, es por la gran misericordia de Dios. Y que Dios tenga misericordia de esas personas que se han salido del camino recto del Señor y han apartado su oído, como dice Pablo, a las genealogías interminables. Hermanos amados, Dios, dice Pablo a Timoteo,
fue manifestado en carne, como yo se lo acabo de decir. Fue justificado en el Espíritu, lleno del glorioso Espíritu Santo de Dios, Jesucristo de Nazaret. Dice Pablo, vosotros sabéis, hermanos, cómo es el Padre de gloria ungió a Jesucristo de Nazaret con poder y gran gloria, con grandes señales y prodigios. Muchos estaban en el aposento alto esperando el bautismo del glorioso Espíritu Santo. Él fue justificado en el Espíritu. Ahora bien, Él fue justificado en el Espíritu. Escucha bien esa palabra. Dice la Escritura que nosotros tenemos las arras del Espíritu Santo. Es el sello. Con este sello, dice la Escritura en el libro de Romanos, que se considera el sello es el Espíritu, mis amados hermanos, en mi corazón. Y con este sello Él identifica que tú eres propiedad privada. Entonces, el que tiene ese sello tiene el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo tiene paz. Porque dice la Escritura que Él te santifica cuerpo, alma y espíritu, para que seáis, dice Pablo, irreprensibles, para el día de la venida del Señor y Salvador Jesucristo. Las potencias de los cielos se estremecerán. Si Él nos guarda irreprensible, si estamos sellados con el Espíritu Santo, si estamos reunidos con nosotros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice la Escritura. Ahora bien, dice Pablo a Timoteo que Jesús, Dios, fue visto de los santos. Nosotros sabemos lo que aconteció en Belén de Judea en días del rey Herodes, que aconteció que vinieron del oriente a Jerusalén con las manos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido, porque su estrella, dijeron ellos, hemos visto en el oriente y hemos venido a adorar. Mis amados hermanos, 1 o 2 días transcurrieron cuando Jesús nació. Llegaron estos hombres a adorarle, pero también las huestes espirituales que sirven al Señor se le aparecieron los ángeles a los pastores que guardaban la vigilia de la noche. Dice la Escritura, pasad y leed lo que ha acontecido. Ha nacido en la ciudad de David el Rey, el Señor. Paz a vosotros en la tierra, paz. El Hijo de Dios más preciado del Padre de la gloria nos vino, mis amados hermanos, y nos ha dado su Santo Espíritu. Escuche bien, el Espíritu de Jesucristo que mora en usted y en mí, y por medio de Él nos ha justificado. Y dice Pablo que Jesús fue predicado a los gentiles, y es cierto, mis amados hermanos. Muchos gentiles se convirtieron al Señor y Pablo escribe la carta a los Corintios y les manda, porque el Espíritu Santo les dice, diga a los gentiles que no coman sangre, que no coman cosas sacrificadas a los ídolos, porque contaminan su cuerpo, porque nuestro cuerpo, hermano, no era la Escritura, el día del inglés, nuestro cuerpo es templo, es morada, es glorioso, el Espíritu Santo, Dios. Gloria a Jesús. Y les manda el Espíritu Santo, escucha bien, a los hermanos que habían aceptado a Cristo, que se habían aceptado el rescate de la salvación de sus almas en Cristo Jesús, que se apartasen de los ídolos, que no comiesen cosas sacrificadas a ellos, y la sangre del animal, porque escrito está en el libro de Números, que la vida de toda carne y la sangre está. Y si nosotros comemos, hermanos amados, como decimos en el buen Salvador en morongas, estamos comiendo la vida del animal. Y de esa sangre, usted y yo le vamos a dar cuenta al Señor en aquel día. Porque es la sangre del animal. Por eso que nosotros los niños se nos ha prohibido en el Nuevo Testamento comer sangre. Porque dañamos el cuerpo, hermanos amados. También la levadura daña el cuerpo. Y Jesús fue creído en el mundo. Dice la Escritura, ninguna niña me dijo eso si no le fue dado del Padre. Porque los que
predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La redención de nuestro cuerpo que habla de nuestro Padre que Dios, pero los muertos en Cristo que necesitarán primero, necesitarán con un cuerpo, mis amados hermanos, transformado, glorificado por el glorioso Espíritu Santo Dios. Amén. Creemos en el Hijo de Dios, pero este don, mis amados hermanos, no es dado a todo el mundo. Porque dice la Escritura que hasta predestinó a los impíos para el día malo. Ese día que yo escuché eso, que yo leí eso, hermano, esa noche yo no dormí. Mis nervios se desesperaron. Y ese día en la madrugada el Señor me dijo, paz a mi pueblo, paz. Y yo dije, wow, Señor, cuán grande es este nombre, que hasta el impío ha predestinado al infierno. Y a su iglesia para la gloria, que dice la Escritura, orad unos con nosotros. ¿Ah? Y estar en comunión con nosotros, porque sin paz y sin santidad nadie lo hace nada. Déjeme decirle que si usted no tiene paz, su alma no tiene paz, si su cuerpo no tiene santidad, hermano amado, no va a engañar, Dios no puede ser burlado. Cada quien dice, Pablo, examínese a sí mismo si está bien delante de la presencia del Señor. Importante porque no sabemos si vendrá hoy en la noche o en las horas de la madrugada. Pero la señal que tenemos es que va a aparecer el anticristo. Entonces, es creído en el mundo este don, mis amados hermanos, tan precioso que es dado por el Espíritu Santo de Dios. Él viene y te salva. Él viene y te dice, Él pagó el precio por ti en la cruz. A los que conoció y amó, a estos, Él le dice, Él pagó el precio por ti. Ven aquí. Ven aquí. Cristo murió por ti a la cruz. La sangre de Cristo que ha venido aquí es el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros tenemos que orar, mis amados hermanos, por los santos. Porque es necesario que oremos muchísimo para que no se pierdan las almas y que Dios tenga misericordia de ellas. Y Cristo es creído por todo el mundo, mis amados hermanos, pero no todo el mundo tiene al Espíritu Santo. Todos le dicen, yo creo en Dios, pero no todos están sellados por el Espíritu Santo. Muchos, dice la Escritura, dicen, y me dirán aquel día, Señor, Señor, usted conoce, ¿verdad? Pero, hermanos amados, si dice la Escritura que estas personas echaban fuera demonios porque estaban dentro de la iglesia, pero eran desobedientes, porque dice la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 10, que los hacedores de la ley, de la libertad, dice Santiago, serán crucificados. ¿Qué quiere decir que les debemos hacer los que están en favor de la Escritura? ¿Cuántos dicen amén? Se fueron a homenaje, santo Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, si somos hacedores de la ley de la libertad de Cristo Jesús, Señor nuestro, nos es necesario poner por obra la Escritura para la gloria del Señor. Si dice perdonado, dice perdonado, perdone a su hermano, no importa cómo grande sea la falta, usted perdone para que Dios a usted lo perdone. Cristo Jesús fue recibido arriba, dice Pablo. Nosotros conocemos la ascensión de Cristo. Él mismo le dice a sus apóstoles, vayan y prediquen el evangelio del pastor, el que creyere pero bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, porque no ha creído en el testimonio que el Padre de la Gloria hablaba acerca de su amado Hijo en el libro de Malaquías, Zacarías, Joel, o sea, Ageo. Mis amados hermanos, dice la Escritura, y todo dice el Padre de la Gloria, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia, espíritu de oración. El Espíritu Santo el que le dice a usted, ora. El Espíritu Santo el que te dice a ti, examínate, oye, mira, tú estás haciendo lo que yo te digo, o es que tú estás haciendo lo que tú quieres. No, mis amados hermanos, nos es necesario hacer la voluntad del Señor y que nos examinemos día con día cómo está nuestra comunión con el glorioso Espíritu Santo de Dios. Palabra sea digna de ser recibida por todos, 1 Timoteo 1:15.
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto, dice Pablo, fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él, para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Sabemos que toda la Escritura habla de Jesucristo. Y yo quiero presentar a Cristo Jesús en esta etapa. Desde las primeras páginas, desde el Génesis, nosotros miramos a Cristo como el resplandor de la gloria y la imagen misma de la sustancia de Dios Todopoderoso. Hebreos capítulo 1, versículo 1, en adelante del versículo 5. Génesis capítulo 1, versículo 1, versículo 3. Y nosotros miramos a Cristo también en el Génesis 3:15 como la simiente prometida. Y lo vemos como el Cordero Pascual en el Éxodo 12:1, que fue sacrificado. Aquella fiesta tan maravillosa que celebró el pueblo de Israel, la salida de la esclavitud de Egipto. Sabemos, dice Pablo a los Corintios, que Cristo es nuestra Pascua. Cristo ya fue crucificado. Y nosotros celebramos la Santa Cena. Él es el Cordero Pascual, mis amados hermanos. Nosotros miramos a Cristo como la serpiente de bronce que fue levantada en el desierto. Aquella serpiente, mis amados hermanos, que levantó en el asta Moisés. Y todo aquel que mirara a la serpiente de bronce, todo aquel que estuviera mordido de las serpientes ardientes que vino como castigo de Dios al pueblo de Israel, quedaba sano y libre de aquella condena. Que dice la Escritura en el libro de los Hebreos, capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. También, mis amados hermanos, cuando él habla con Nicodemo, le dice, así como Moisés alzó la serpiente de bronce, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Y todo aquel que en él creyera, San Juan capítulo 3, versículo 14 al 15, será salvo. Gloria a Dios. Moisés mira al mejor profeta anunciado. En el libro de Ruth, nosotros vemos a aquel pariente redentor quien vendría a redimir, mis amados hermanos. A David se le prometió un rey eterno de Sina. En el libro de Job apreciamos el carácter del suficiente y sufriente Job, que a pesar de estar sufriendo, mis amados hermanos, él intercede por sus amigos al lado de Dios, o mediador en el libro de Job. En el libro de Salmos vemos a Jesús como el buen pastor, capítulo 23. En el libro de Proverbios es la sabiduría misma de Dios, el libro de Proverbios capítulo 2, capítulo 3. En el libro de Eclesiastés nosotros vemos la vanidad de la vida del ser humano sin la presencia de Dios. Es una vanidad, mis amados hermanos. En el libro de Cantares vemos a Jesús como el gran amado de la iglesia y de su pueblo. En el libro de Isaías miramos nosotros y apreciamos el sufrimiento de Jesucristo de Nazaret en Isaías 53:1, el varón de dolores, Isaías 9:6, como el que es príncipe de paz. En Jeremías nos dice que Jesucristo hará un nuevo pacto a través de su sangre preciosa y a través de su cuerpo. Esta palabra se cumple en el Nuevo Testamento cuando Cristo Jesús pasó la Santa Cena y le dice a sus discípulos, he aquí la sangre del pacto que por vosotros es eterna, y mi cuerpo es que simboliza el pacto. Gloria a Dios. En el libro de Ezequiel vemos a Jesús como el divino, el ser divino con la apariencia del Hijo de Dios. En el libro de Daniel nos muestra como aquel cuarto hombre que caminaba en el horno de fuego, que Nabucodonosor pudo apreciar, mis amados hermanos, y pudo verle. Dice la Escritura que era semejante al Hijo de los dioses, dijo Nabucodonosor, y que su reino era un reino sempiterno, y la adoró, mis amados hermanos, y le exaltó, y dio un decreto que toda aquel que blasfemase el nombre de Sadrach, Mesach y Abednego fuera muerto él y toda su casa. En el libro de Oseas, un profeta menor, nos lo presenta
como el fiel esposo, un fiel esposo que redime y limpia a su esposa que es infiel, Jerusalén. Porque nuestra salvación viene de los judíos y todo aquel que maldiga al pueblo de Israel, Dios le va a maldecir. Hermanos, la palabra del Señor no es un juego, cuidemos nuestras palabras, porque tienen un gran peso delante del Señor. Y fuerte, hermanos. En el libro de Joel, nosotros vemos a Cristo como aquel que bautizará con el glorioso Espíritu Santo. En el libro de Miqueas, como aquel humilde rey nacido en Belén, porque escrito está, y tu Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, le dice el Señor Jehová de los ejércitos. Pero de ti, le dice, saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. En el libro de Habacuc lo presenta como el justo, el limpio de ojos, en Sofonías como nuestro Salvador en el día grande del Señor, en Ageo como nuestro templo, quien hará venir a todos y de todas las naciones y se postrarán delante de él. En el libro de Zacarías como quien traspasarán y mirarán, el mismo que entraría en la capital del reino montado en un asno. En Miqueas y Malaquías, nosotros miramos a Cristo por todo lugar. En contexto, toda la Escritura presenta a Jesucristo crucificado y a Él resucitado de los muertos. En el libro de Mateo, Él intentó demostrar a sus compatriotas judíos que Él es el Mesías prometido y el Rey anunciado. En el libro de Marcos nos lo presenta como el siervo que vino a servir. En el libro de Lucas como el Salvador, el Hijo del Hombre y el hombre perfecto. Juan mira al Señor Dios manifestado en carne y da testimonio de él, Juan el Bautista. En el libro de los Hechos como el que bautiza con el Espíritu Santo. En Romanos como el postrer Adán a Jesucristo, el que pone fin a la ley, Gálatas. En Corintios como el que nos hace de nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. En Gálatas nos presenta a Cristo como el que pone fin a la ley. Y toda la Escritura habla de Jesucristo. En Mateo presenta la genealogía de Cristo como rey. En Lucas presenta la genealogía de Cristo como hombre. Todos los testimonios de los apóstoles fueron claros y reales. Y una vez resucitado Cristo, se encuentra con dos caminantes que iban camino a Emaús, dice la Escritura, y les iba declarando todas las cosas que habían sido escritas de él, que se habían cumplido, y sus ojos estaban velados, dice la Escritura, hasta que llegaron a la casa, y el Señor bendijo el pan, lo partió y meció, y fue quitado el velo de sus ojos, y conocieron y vieron aquella gran revelación, que era Jesucristo de Nazaret, que había resucitado de entre los muertos, y se fueron a Jerusalén, dice la Escritura, dando la buena nueva. Y todos los apóstoles afirmaron esto, hasta sufrir las muertes más horrendas, y confesaron siempre que Jesucristo era su Señor. Y cada uno de nosotros tenemos que confesar día con día que Cristo es nuestro Salvador, el único que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cuidemos nuestro cuerpo, es templo y morada del glorioso Espíritu Santo. El que dañare del cuerpo, dice Pablo al libro de Corintios, Dios te destruirá. Así que mucho cuidado, mis amados hermanos, siempre con los pensamientos. Le dice David al Señor que sea buena y grata la meditación de mi corazón delante de ti, Señor. Por eso es que el Espíritu Santo nos santifica cuerpo, alma, que es nuestro ser interior, nuestro pensamiento y espíritu, que es la manera en que nosotros actuamos y vivimos delante del Señor. Hermanos, he predicado la hermosa palabra de Dios, me he gozado delante de la presencia del Señor, me regocijo en haber compartido, mis amados hermanos, un poquito de conocimiento que el Señor me ha regalado y darle gracias a Dios, ¿verdad?, por este hermoso privilegio que el Señor me concedió. Así mismo voy a dejar a mi hermano que va a estar despidiendo en esta tarde. Dios le bendiga. Amén.